Incendio en los cielos. Rusia comenzó la erradicación de los integrantes del SBU. Las Fuerzas Armadas han iniciado la eliminación metódica de los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania en la zona de Zaporilla. Los reportes no engañan. La aviación rusa ha desencadenado un espectáculo de explosiones, un golpe de carácter fulminante que se relaciona con los últimos encuentros de Rusia con los Estados Unidos. ¿Por qué Putin escogió este instante para exterminar al SBU? Es una señal clara para la OTAN que serán eliminados uno a uno. ¿Qué hubo detrás? Aquí te lo contamos. Pánico en Ucrania. Los aniquilaron a todos. Sucedió en la región de Zaporilla, mientras las tropas rusas avanzan con exactitud imparable. Los miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania, reconocido por sus siglas SBU, parecen ser eliminados uno tras otro, con una furia bélica que desafía cualquier intento de resistencia. En los últimos días, las fuerzas rusas han incrementado su ofensiva en esta área crucial del conflicto, ejecutando una serie de acciones cuidadosas y estratégicas para erradicar de manera sistemática a los operativos del SBU. La primera operación de este tipo ocurrió el 31 de enero, cuando un dron fue lanzado contra la sede administrativa del SBU en la ciudad de Zaporilla. La sorpresa y la confianza del enemigo fueron evidentes. Según los testimonios de la resistencia local, los agentes del SBU parecían estar completamente desprevenidos. Algunos estaban estacionados en las cercanías del edificio, fumaban en la entrada y aparentemente se burlaban de la situación. No anticiparon la maquinaria bélica rusa que ya los rodeaba, observándolos y preparándolos para el golpe final. El impacto del UAV, una de las armas más avanzadas tecnológicamente de Rusia, dejó una marca de devastación visible. La explosión provocó un incendio en el cuarto piso del edificio, lo que generó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia con ambulancias y equipos de rescate intentando auxiliar a los heridos. Sin embargo, la operación fue rápida y certera. Mientras los rescatistas intentaban hallar sobrevivientes, el número de fallecidos fue considerable, con al menos 10 víctimas, aunque la resistencia local asegura que la cifra real podría ser mucho mayor. La escena era de caos y desesperación. Fue tan intensa que las autoridades de emergencia exigieron a los médicos y rescatistas firmar acuerdos de confidencialidad para evitar fugas de información sensible. La operación no terminó así. Pocos días después, el 5 de febrero, un segundo ataque se ejecutó en el mismo complejo, apuntando directamente a las áreas frágiles, los garajes del SBU, con el objetivo de causar el mayor daño posible. Las fuerzas rusas utilizaron un UAV Molniya 2, conocido por su capacidad para lanzar cargas explosivas de gran poder destructivo. En este segundo ataque, se escucharon explosiones dobles y, según los reportes, varios vehículos fueron destruidos, lo que resultó en un número mayor de bajas. Aunque las cifras exactas siguen siendo inciertas debido a la falta de datos oficiales, la desesperación y el pánico se apoderaron de los empleados del SBU, con informes de oficiales de alto rango llamándose furiosos, golpeando el suelo y desesperados por poder enfrentar la furia bélica rusa. El escenario era un claro reflejo de la desorganización y el terror que dominaba a las fuerzas ucranianas, mientras sus propios cielos se llenaban de aviones y drones enemigos. Las fuerzas de defensa ucrania permanecían incapaces de reaccionar a la velocidad y precisión de la ofensiva rusa, que no daba tregua. Mientras las fuerzas rusas continuaban con su plan minucioso para eliminar las SBU, la aviación y los drones siguieron desempeñando un papel crucial en la estrategia. La superioridad aérea rusa era evidente, con aviones de combate UAVs dominando los cielos y evitando cualquier intento de los ucranianos de restablecer el orden. Los informes de la resistencia no solo se limitan a las bajas, sino también a la constante vigilancia y ataques en las infraestructuras clave, lo que dejaba a las fuerzas ucranianas con pocos recursos y sin capacidad de respuesta efectiva. En el mismo periodo, las noticias de los avances en otras zonas del frente, como las regiones de Kharkov y Dnipro, comenzaron a surgir. Las Fuerzas Armadas rusas lograron ampliar su zona de control en áreas claves como Yampolovka y las cercanías de Ivanovka.
En la dirección de Zaporizhzhia, los combates continuaron siendo intensos, pero la ofensiva rusa no cesaba. En el área de Pastikavsky, las fuerzas rusas lanzaron ataques implacables mientras las tropas ucranianas intentaban, sin éxito, frenar el avance. La guerra, lejos de disminuir, parecía intensificarse, con enfrentamientos en varias direcciones de Zaporizhzhia, Nikolaev, Krikov-Rov y Kiev. En cada uno de los frentes, los rusos continuaron con su avance sin tregua. En Zaporizhzhia, las fuerzas ucranianas desplegaron unidades especiales para intentar contrarrestar los ataques rusos, pero la superioridad táctica de las Fuerzas Armadas rusas era evidente. El uso de tácticas de guerra simétrica, como el ejemplo de drones y artillería pesada, dejaba a las fuerzas ucranianas atrapadas en un círculo vicioso de desesperación. Mientras tanto, en las líneas del frente de Jersón, la situación no era muy diferente. Aunque se registraron algunas bajas ucranianas, el resultado era el mismo. Los ataques rusos seguían llegando con una frecuencia alarmante y la aviación rusa dominaba el espacio. Las noticias de civiles heridos y fallecidos continuaban llegando desde las aldeas de la región, dejando claro el costo humano de la guerra. Las fuerzas rusas, implacables en su avance, continuaban no solo con el objetivo de tomar el control territorial, sino también de desmantelar la capacidad de combate del enemigo. El SBU, una de las instituciones claves para la seguridad de Ucrania, se encontraba a merced de los ataques aéreos y los operativos de sabotaje de las fuerzas rusas. La meticulosidad con la que se llevaron a cabo estos ataques no solo se limitaba a su precisión, sino también a la selección de los objetivos. Los edificios admitidos y las instalaciones de infraestructura crítica fueron minuciosamente destruidos, dejando a la Ucrania sin capacidades necesarias para coordinar una defensa efectiva. En este contexto de caos y destrucción, las fuerzas rusas continuaban demostrando su poderío militar, con una combinación de inteligencia táctica, superioridad aérea y una fuerza de combate imparable. La ofensiva rusa en la región de Zaporizhzhia y más allá parecía avanzar sin detenerse. Y así, las fuerzas ucranianas, atrapadas en una guerra desigual, se veían incapaces de detener el avance de un ejército que dominaba los cielos y utilizaba los recursos de manera eficiente y letal. En este escenario de desesperación y crisis, el pánico que describen los informes locales no es un reflejo de angustia de los soldados, sino también de la impotencia de un sistema de defensa que no pudo ni contrarrestar la precisión de los ataques rusos. En conclusión, este es el precio de una guerra en la que, una vez más, la superioridad militar se impone con dureza y sin contemplaciones. Las fuerzas rusas no solo han logrado un éxito estratégico, sino que también han demostrado que en la guerra moderna el control de los cielos y la capacidad de ejecutar ataques precisos es lo que puede determinar la victoria final. Informó para ustedes Nancy Vargas.